Buenos días a todos y a todas, y en especial a la secretaria Gabriela Torres y también a los compañeros que se van a sumar a este panel de abordajes de los consumos problemáticos. Primero, avisarles que nos va a saludar la secretaria y luego vamos a continuar con los modelos de los consumos en las herramientas que nos han brindado las capacitaciones que se han desarrollado en el marco del campus y del curso que brindó la Secretaría para más de 7.000 personas y que en este momento cerca de 1.000 personas están terminando el curso. Una breve introducción para que nos pueda saludar Gabriela, la Secretaria. Bueno, buen día, gracias. Laura Moyano, gracias. Pedro Carvajeda, Javier Silverman, Federico Pavlovsky, Pablo Vidal y a todo el equipo de prevención, los que están detrás de cámara, como se dice, y el Rosario, coordinadora de todo el ciclo, que hoy iniciamos, les van a contar más, iniciamos como los conversatorios en relación a los cursos que venimos realizando. Para nosotros, de la gestión de Cedronar, nosotros estar convencido de que el abordaje es integral y que hay que trabajar muchas aristas del tema, significa conversar de esto, hacer política concretísima en relación a esto, amigar a los dispositivos en el territorio, involucrar al Estado en todos sus niveles, y en esa línea es que venimos trabajando, así que por eso es muy importante iniciar con este gran título. Nos acompañan compañeros entrañables, no los elegimos porque los queremos, los elegimos por lo que saben, pero además está bien decir que los queremos, así que estoy muy agradecida, muy contenta de que podamos concretar estos encuentros virtuales con todos los que están conectados. Agradecemos todo el esfuerzo que hacen todos los trabajadores, los que se anotan en relación a sostener cursadas virtuales. Y bueno, les damos la bienvenida. Gracias, Laurita. Gracias, Perfecto. Bueno, continuamos. Primero, bueno, continuar con este espacio que tiene que ver con una planificación de una estrategia que se complementa con otras de la Secretaría, ¿sí? La formación y sobre todo una formación situada. Por eso le vamos a dar la palabra a los cuatro compañeros. Primero va a comenzar Javier Zimmerman de la Mesa Nacional de Adicciones y va a comenzar en este panel. Javier. No se escucha. Javier, si puedes poner tu micrófono. Les pedimos cuando hable que conecten el micrófono. Estamos esperando. Ahí, Javi, ¿pudiste? Dar el silencio. Ahí estamos, perfecto. Gracias. Bueno, nuevamente, buenos días a todos y todas. Agradecer enormemente la generosidad de Gabriela Torres y de la Cedronar por poder invitarnos a participar de este panel con muchos profesionales que uno admira por su trayectoria, que los ha leído o ha participado en determinadas cuestiones. Felicitar el trabajo que se está haciendo, donde se incluye a todos. Creemos desde muy contentos en la Mesa Nacional de poder estar construyendo juntos estrategias y participando de las políticas públicas, dejando mucho este espacio, el espacio de la capacitación virtual. Entendimos que la pandemia nos vino a repensarnos, a apreciar y dar valor a las tecnologías, a adaptarnos, a adaptar nuestro trabajo,
virtualidad nos ayudó a acceder, a seguir en contacto, a reunirnos con el otro. Yo aplaudo la diversidad de temas que se tratan en las nuevas capacitaciones. Creemos que muchas herramientas que nos ayudan a poder repensarnos. Creo que en esta época hemos empezado a entender que desde el colectivo de las comunidades terapéuticas, que es del que yo represento, estamos a favor de festejar esto. Capacitarnos, capacitación continua, aprender a desaprendernos, a revisar nuestras prácticas. Nosotros que hemos nacido hace muchos años y entendiendo que la complementariedad, todos juntos, todos los dispositivos, el territorio, el trabajo comunitario, los ambulatorios, la mirada interdisciplinaria y transdisciplinaria es la que nos ayuda. Yo de verdad creo que las capacitaciones que se están dando, el poder trabajar desde, como digo, la respuesta a las poblaciones que se están asistiendo cada vez son más complejas y requiere de una mirada mucho más integral, inclusiva, donde podamos trabajar desde una perspectiva de género, de realmente, yo incluso me he anotado en algunos cursos, porque parece que es claro y necesario poder ir revisando nuestras prácticas para mejorarlas. Yo creo que los procesos que estamos atravesando en este momento, creo que el 2021, la nueva década que va a empezar, nos tiene que encontrar juntos, trabajando fuertemente, generando espacios de vida colectiva. Yo soy un convencido y siempre le digo a la compañera Gabriela, a Gavita, que nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad, la salida es entre todos, y estas herramientas que se están dando en la Cedronar, nosotros trabajando desde la Mesa Nacional, generando políticas para poder mejorar los dispositivos de atención comunitaria, de modalidad residencial, las llamadas comunidades terapéuticas, y mejorar la red. Creo que si no construimos una red, no en un enunciado, como dice Gabriela, no solamente enunciando, sino trabajando fuertemente en el territorio para que nos podamos conocer todos y que los pibes y pibas puedan acceder a los mejores tratamientos con más y mejores recursos. Gracias. Nuevamente estamos a disposición de nuestro colectivo, que es un colectivo, creo que, no de línea, sino un colectivo de larga distancia. Estamos realmente acompañando esto, entendiendo que nos espera levantar y estar a disposición para poder acompañar un país que hay que levantarlo entre todos, y nosotros desde este espacio de la salud mental comunitaria, tenemos una gran responsabilidad para poder ser actores a la altura de las circunstancias. Gracias nuevamente a la licenciada Torres por todo lo que viene trabajando, y a todo el equipo de Cedronar, que sé que están al pie del cañón, dice. Muchas gracias, y como siempre, desde la Mesa Nacional, desde las organizaciones del tercer sector, estamos acompañando para seguir siendo protagonistas de este nuevo paradigma. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Hay algo que nos hizo referencia Javier, que me parece importante señalarlo para luego escucharlo a Federico, que tiene que ver con la necesidad de definir estrategias cada vez más complejas, porque la temática lo requiere, que esta construcción va a tener que ser colectiva, valorando a cada uno de los actores sociales que intervienen y respetando la singularidad también de esos actores, y poniendo a las personas en el eje de cada una de las acciones, desde la mirada de los derechos humanos y también desde el marco de la salud mental. Así que muchas gracias, Javier, y vamos a continuar con Federico Pavlovsky.
Bueno, gracias por la invitación. Bueno, no, lo primero tiene que ver con algo contextual, ¿no? Estamos muy influidos por los medios de comunicación, por el día a día. Y noté en las últimas semanas, en relación a algunos hechos muy tristes y muy desagradables, en donde murió gente, hubo asesinatos, una especie de revitalización de la idea social, del constructo social de pacientes con problemas mentales, igual delito, igual peligrosidad, ¿no? Se volvió a instalar en los paneles de la televisión, los psiquiatras forenses. Digo esto simplemente para dar cuenta un poco de que nos van tocando vivir épocas y que la idea de que los pacientes con trastornos mentales son peligrosos, a mí me resulta peligrosa. Los pacientes con trastornos mentales, y por si a alguien le sorprende todavía, los consumos problemáticos los incluimos dentro de las problemáticas de la salud mental, básicamente no son personas peligrosas, han sido víctimas históricamente. Después, claro que hay casos puntuales de los más penosos. Bueno, la población de personas que tienen consumo problemático realmente reúne una serie de condiciones muy particulares. En primer lugar, muchas veces la vergüenza, la expulsión de sus mismos ámbitos donde viven, incluso a veces del ámbito familiar. No son todas las familias que emprenden el largo camino de la recuperación acompañando al miembro de la familia. Muchas familias no pueden convivir con esto, se sienten muy avergonzadas, enojadas, tristes y buscan un lugar donde depositar al paciente. Y esto se da en todos los estratos sociales, aclaro. Por otro lado, el discurso mediático de adicto delincuente está sumamente instalado. Festejo una resolución de la Cedronar en donde dejaron de compartir en la misma pantalla cuando hacían un operativo con fajina y con panes de cocaína y todas esas sustancias, y al mismo tiempo el Zócalo de pedí ayuda si tenés una adicción. Eso que antes era normal, ahora gracias a una resolución de la Cedronar, cuando son operativos de seguridad, son operativos de seguridad, y en otros contextos puede aparecer el Zócalo de llamar a la 141 y pedir ayuda. Pero es muy importante desmarcarnos de la doctrina de seguridad nacional y entender que el fenómeno de los consumos problemáticos es una problemática de la salud mental. Hay un tercer punto que para mí es gravísimo, yo diría que es escandaloso, del que se habla para mí poco, y es el nivel de expulsión de las personas que tienen consumo problemático en el ámbito de la salud pública profesionalizado, digamos, los servicios de salud mental, a lo largo, agrego, de todo el país. Es muy frecuente escuchar en la prepandemia, porque parece que la pandemia es el apocalipsis, pero en la prepandemia pasaban cosas muy injustas y muy extremas y muy terribles. En una de esas la pandemia sea una oportunidad. En la prepandemia, los pacientes, habitualmente con una dependencia a sustancias, pongamos los ejemplos de dos drogas que generan mucha demanda de atención, el alcohol y la cocaína, llegaban a los hospitales y una de las respuestas más habituales era o no hay turnos o aquí no atendemos adicciones. Y estoy hablando de equipos de salud mental con psicólogos y psiquiatras de planta, con asistentes sociales, con enfermeros. Es decir, el segundo motivo de consulta en la Argentina está entre el segundo y tercer motivo de consulta, luego los cuadros depresivos y los trastornos de ansiedad, los consumos problemáticos, y suponemos que en los próximos años va a ser el segundo o el primero. En muchos hospitales hoy todavía es una variable de exclusión, de expulsión, de derivación. Creo que todos los que nos dedicamos a consumos problemáticos sabemos muy bien qué pasa cuando le decimos a un paciente que de milagro llegó a una guardia, que de milagro llegó a pedir un turno, cuando le decimos a ese paciente, mirá, no tenemos turno ahora, pero tenemos turno para dentro de 60 días, vení dentro de 60 días o tomate un colectivo, 3 horas más de viaje a otro lado, que en una de esas te van a atender. Esos pacientes no llegan, es lo que yo llamo derivación a la nada. Por otro lado, por si ustedes quieren agregar al combo del escándalo, además los pacientes siguen estando perseguidos por el Código Penal, habida cuenta que hay una ley nacional de estupefacientes, nacional y federal de estupefacientes, de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, la 23.737, que, bueno, las personas que tienen tenencias ilícitas para uso personal sigue estando tipificado por el Código Penal como un delito. Y esto va generando que
Entiendo que en algunas zonas de Buenos Aires y de otras provincias ocurre más o ocurre menos, hay mucha aportación de cara con esto, pero muchas personas siguen siendo demoradas, detenidas. Es verdad, las causas penales caen, ¿no? Porque hay jurisprudencia al respecto en ese sentido. Los que nos dedicamos a la asistencia clínica, como en mi caso, yo soy médico psiquiatra, utilizamos todos los recursos del árbol de decisiones y uno de ellos es justamente la internación prolongada. Pero la internación prolongada, la internación residencial prolongada, es por ejemplo, en nuestro algoritmo diagnóstico y asistencial, una de las medidas terapéuticas que puede estar justificada en algunos casos. Pero en Argentina ha habido, yo creo que un problema que tiene muchas causas, en donde prácticamente durante mucho tiempo daría la impresión de que la única alternativa terapéutica era la internación residencial prolongada. Y contra esto creo que tenemos que tener cuidado en creer que nunca, digamos, eso debe ocurrir, porque hay casos puntuales en donde eso le puede salvar la vida a un paciente, pero también tenemos que entender que hay otros recursos importantes también que deben ser analizados. Para mí, el artículo 4 de la Ley Nacional de Salud Mental, yo lo considero positivo en la medida que muchos profesionales todavía no saben que las adicciones forman parte de las problemáticas o del abanico de circunstancias problemáticas de la salud mental. Este artículo es del año 2010, de la sanción de la ley, y yo estoy absolutamente de acuerdo en considerar a las adicciones, a los consumos problemáticos, tomando la terminología de la ley IACOP, en ese sentido, como parte de las problemáticas de la salud mental, razón por la cual creo que es abandono de paciente, para ser más claro, cualquier centro de salud o servicio con profesionales de la salud mental que no acepte atender personas con adicciones. ¿Cómo me imagino los tratamientos para los próximos años? Me los imagino basados en la evidencia, evaluando costos y beneficios de bajo umbral. Renglón aparte, menos mal que existen los dispositivos de territorio, porque frente a esta anomia y frente a este desmarque de los profesionales de la salud mental en muchos casos, que dicen no tenemos equipos, son pacientes complejos, no tenemos personal, no sabemos cómo tratar adicciones. Esto es muy importante. Hay muchos profesionales que no es que no quieren atender adicciones, no tienen la menor idea cómo hacerlo. ¿Cómo imagino los tratamientos? Basados en la evidencia, profesionalizados, con profesionales de la salud mental, no solo de la salud mental, pero deben participar profesionales de la salud mental, pero también incorporando el saber de los pares, de los usuarios. Me lo imagino, ahí lo mencionó Javier, con la utilización de herramientas tecnológicas para potenciar la relación terapéutica, para disminuir barreras, para para aumentar la accesibilidad al sistema de salud. Nos vienen dando una lección fenomenal las herramientas tecnológicas porque los profesionales de la salud mental sentíamos recelo y prejuicios frente a la utilización de herramientas tecnológicas y es lo que le salvó la vida a muchos pacientes todos estos meses. Y también lo que salvó el destino profesional de muchos de nosotros, porque estaríamos desempleados en caso contrario. Para disminuir las listas de espera, pero también las herramientas tecnológicas para innovar, para crear. Yo creo que en consumos problemáticos, en adicciones, hay muchas herramientas que deben ser renovadas. Hay muchas estrategias que deben ser renovadas. Me imagino un mix de recursos donde haya, sí, cuestiones grupales, individuales, de consejería, de educación. Creo que los equipos asistenciales en adicciones es muy importante que investiguen, que produzcan información validada científicamente con determinados protocolos y que puedan compartir esa información. Me parece que tenemos que profesionalizarnos en el sentido de esto que yo hago, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es la bibliografía que lo avala? ¿Cuál es la experiencia? ¿Hay otros grupos en el país o en el extranjero que hagan algo parecido? Compartir entre nosotros experiencias. Una pequeña experiencia personal, por la pandemia tuvimos que hacer una digitalización de las historias clínicas y nos dimos cuenta, luego que digitalizamos las historias clínicas de los pacientes, que generó un cambio en términos de la coordinación del trabajo, en términos de la fluidez de la comunicación del equipo, de la capacidad de recabar información y de la capacidad de compartirla el día de mañana con otros colegas también, que solamente cuando hicimos ese tránsito a la digitalización de las historias clínicas entendimos lo mal que estábamos recabando información
en lo que llamaríamos la época del papel, que la época del papel con las historias clínicas es, bueno, durará un tiempo más. Yo me imagino, un poco para terminar, que los tratamientos van a tener que brindar, digo, los tratamientos en el ámbito del consumo problemático de sustancias, ofertas terapéuticas a medida, no genéricas. Yo me imagino recursos comunitarios de proximidad, de bajo umbral, cerca de la vivienda del paciente, que no impida que desarrolle sus rutinas afectivas, laborales, académicas. Me imagino centros barriales, casas de medio camino, centros de salud, servicios de salud mental, que yo creo que tienen una deuda pendiente. Para mí, el hospital general, yo hice la residencia de psiquiatría en un hospital general. Cuando, gracias a un estudio de la CEDRONAR, del Observatorio Argentino de Drogas, un estudio interesantísimo respecto a las causas de mortalidad de las personas que consumen drogas en la Argentina, las causas no eran sobredosis. Las causas eran problemas infecciosos, cáncer, enfermedades cardiovasculares, todas sin tratamiento. Porque el paciente con una adicción que ni puede pedir un turno en un servicio de salud mental, difícilmente vaya al hospital a hacerse los controles, los recuentos CD4 porque tiene HIV o a buscar la medicación. Muchos de esos pacientes no son atendidos clínicamente. Por supuesto, también me imagino que, como se señaló recién, hay una perspectiva de género pero la perspectiva de género no solo porque quede políticamente correcto decirlo, sino porque si los pacientes con adicciones no acceden al sistema de salud, las mujeres con adicciones aún menos, mucho menos. Los tratamientos, la verdad, la inmensa mayoría de los tratamientos están armados por hombres, dirigidos por hombres y en general los actores terapéuticos son hombres. Y por último, pienso que vamos a tener que redefinir también, bueno, el rol del Estado. Yo creo que es muy importante que el Estado financie recursos terapéuticos de bajo umbral que aumenten la disponibilidad y la accesibilidad, pero también es muy importante que el Estado regule algunas cuestiones. Lo que se logró en parte con la nicotina y yo creo que la locura que ocurre con la droga número uno del país. La droga número uno del país es el alcohol. Y me refiero a la industria publicitaria del alcohol, al lobby del alcohol y a la ausencia del Estado a la hora de regular el alcohol. Hay una comprobada relación científica entre las campañas agresivas y geniales, además, porque debo decirlo, agresivas, creativas, geniales, espectaculares del alcohol y el aumento de incidencia de abuso de alcohol en las poblaciones más jóvenes. No hay consumo problemático de sustancias en una persona cuyo cerebro se está formando, 18 o 20 años. No hay consumo responsable, hay consumo problemático. Por otro lado, y para finalizar, vamos a tener que pensar que es un tratamiento exitoso en adicciones, porque ¿qué nos ocurre? Si el tratamiento exitoso es solamente que el paciente no consuma drogas, bueno, la mayoría de los tratamientos van a ser, entonces vamos a fracasar, porque la verdad es que cuando uno estudia a los pacientes, uno a veces cree que la vida de los pacientes termina cuando uno los deja de ver, pero lo cierto es que no, la vida continúa, ¿no? Ni empieza con nosotros ni termina con nosotros. Pero un porcentaje muy importante de los pacientes tienen recaídas y al año de tratamiento tienen recaídas, muchos de ellos recaen. Las cifras son a veces alarmantes. Hay cifras del 50, 60, 70% de pacientes que al año de abstinencia vuelven a tener recaídas. Por eso se entiende que es un trastorno mental que requiere atención a largo plazo. No requiere atención por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses. Y entonces los tratamientos también, yo pienso que un tratamiento exitoso, y finalizo con esto, es también la idea de que el paciente ingrese a un sistema de salud, de disminuir la gravedad y disminuir el impacto negativo de su consumo, porque no siempre vamos a lograr la abstinencia. Que se traten los síntomas psiquiátricos. Se supone que hay un 50, 70% de los pacientes que tienen síntomas y tienen cuadros psiquiátricos que no se tratan, aquello que se llama la patología dual. Que se traten las enfermedades clínicas, que se incluya la familia y que se sostenga el tratamiento en el tiempo. Entonces, creo que hay varias cuestiones para pensar, pero me parece que la pandemia es, para mí, la prepandemia me daba mucho miedo en relación a cómo tratamos a los pacientes. Creo que la pospandemia por lo menos me genera alguna ilusión de que podemos cambiar muchas cosas. Gracias. Ahí.
Hay algo para compartir y reflexionar que a partir de diciembre, del 10 de diciembre, volvimos a tener un Ministerio de Salud a nivel nacional, donde hay un Estado presente, donde queremos que el acceso a la salud, ¿sí? Desde la unidad sanitaria de Intillaco, desde San Martín, garantizar esa accesibilidad. Hay algo también que es importante pensando en esto de la importancia de la formación y cómo está concebida en los cursos de la Secretaría, que es una formación situada y contextuada, y es una formación inclusiva, es una formación que también nos va a interpelar nuestras prácticas. Entonces nosotros ahí como profesionales que debemos y tenemos que seguir formándonos, me parece cada uno desde nuestras responsabilidades, asumiendo compromisos y también en un momento donde hay una valorización de ese tipo de experiencias comunitarias que al principio no tenían esa valorización, ¿sí? Que son las experiencias de las casas de atención comunitarias. En ese sentido, me parece importante hacer este señalamiento y también la importancia también de lo que decía Federico, de la importancia de la singularidad y los abordajes, reforzando la complejidad del aspecto de salud y salud mental. Entonces, en ese sentido, tenemos que seguir fortaleciendo los equipos. Por suerte, en el curso se han inscrito equipos profesionales que dependen de gobiernos provinciales, de áreas municipales, estudiantes de distintas disciplinas, compañeras y compañeros que también son profesionales y que forman parte de los equipos técnicos, interdisciplinarios y multisectoriales de las casas de atención y acompañamiento comunitario. Así que este comentario, agradecerle a Federico y esta pequeña introducción que tiene que ver con lo comunitario, con el compromiso, con esa singularidad que no solamente tiene que ver con la persona, sino también con esas construcciones que se dan en el territorio, es que vamos a escuchar y compartir la experiencia que nos va a comentar Pablo Vidal. Muchas gracias por la invitación, para que se le este espacio, ciclo, escúchame bajo. Escúchame bajo. Se escuchaba un poquito mal, Pablo. A ver ahora. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, acá me sugiere Rosarito, que es más entendida que yo, que apagues la cámara, capaz. A ver. ¿Pero ahora? Bueno, estas cuestiones... A ver, intenta ahora. A ver si se escucha mejor ahora. Perfecto, Pablo. Bueno, celebro estos espacios de formación, intercambio y de acción práctica que parece que son muy importantes para repensar el accionar diario, poder reflexionar a través de las prácticas implementando territorios. En ese sentido, un poco lo que traía Federico es como la fragmentación propia que tiene el sistema, que va generando un montón de especialidades, poca gente que se ocupe de la calidad de la persona y pueda tener una mirada realmente integral del problema, ¿no? Recuerda épocas anteriores, ¿no? Cuando estaba médico de familia, por ejemplo, que no solamente atendía a toda la familia, sino que comprendía, identificaba cada uno de esos síntomas y los podía interpretar porque conocía las problemáticas que estaba atravesando esa familia y se escucha, están diciendo todo, se escucha todavía re mal, ¿no? Entrecortado, Pablo. Al principio todo se escuchaba mejor.
No sé si tenés acceso a un auricular. Ahora, Continúa, Pablo, y vamos viendo cómo se va escuchando. dale, ahí intento. ah. Hablo también que esto hay que decirlo, digamos, yo hablo, siempre está bueno comunicarse de donde habla cada uno. Me toca acompañar lo que se llama los centros barriales, que están en barriadas populares, acompañan personas que consumen pasta base, sobre todo, que son un desafío grande para acompañar y creo que algo que fue mostrando esta realidad, sobre todo en la historia de las adicciones, ¿no? Donde antes era una derivación del problema completo, pues un Estado que intentaba responder por sí solo a toda la problemática. Y hoy que nos encontramos en un momento donde realmente tiene que ser un trabajo gestionado entre el Estado y las organizaciones barriales. Sobre todo porque algo que para mí no es menor, los consumos problemáticos, y sobre todo a las personas que a mí me tocó acompañar, es que más allá del problema de consumo, lo que uno ve es que hay una gran soledad de las personas. Como para tomar una noción de la orfandad que hay en estas personas, hace no mucho tiempo, pasado, sistematizamos los primeros 100 fallecidos, teníamos Cristo ahí en Barracas. Si no, ¿querés que hable Alfredo o Laura e intento conectarme a la computadora a ver si va mejor? Gracias, Pablo. Intentamos entonces que vos soluciones el tema del sonido y le vamos a pedir a Alfredo que retome. Lo hemos escuchado y leído en distintas ocasiones en relación a la intervención, a la importancia de trabajar y también a cómo tenemos que los profesionales y los equipos repensar las estrategias para acompañar a las personas. Así que te vamos a pedir, Alfredo, que puedas continuar vos, así solucionamos el tema del sonido con Pablo. Bueno, en principio, bueno, agradezco la invitación a la Ceronar, a Gabriela, bueno, a todo el equipo y es un gusto compartir este panel, digamos, de esta manera virtual. Estaba intentando escuchar lo que planteaba Pablo, me parecía muy interesante, ojalá que se resuelva el tema del micrófono, me quedé muy enganchado con el tema de la soledad que estaba planteando, pero yo quería hablar un poco de cuestiones más vinculadas con lo contextual, que es lo que, en principio, es lo que más trabajo relacionado con este tema y con lo territorial. En principio creo que está bueno mirar un poco el consumo problemático en contexto de pandemia, o sea, siguiéndolo a Federico, las cosas que nos hizo ver este contexto, es decir, se empezaron a utilizar dispositivos de intervención que antes ni se pensaban, por ejemplo, las entrevistas remotas, no solamente eso, también el teléfono, el WhatsApp, hay un montón de cuestiones que antes estaban totalmente descartadas, hace un año estaban descartadas y hoy son de todos los días. Incluso generaron mucho, ¿cómo decirlo? Mucho revuelo y mucha necesidad de trabajar y de repensar en los equipos de salud y en los equipos de salud mental. En ese sentido también eso también es una forma de contextualizar, pero bueno, yo diría como para ir al punto, trabajaría en principio el tema de consumo problemático como problema social en contexto de pandemia y fuera de contexto de pandemia. En principio, desde el punto de vista del contexto, me parece importante pensar articulaciones que tengan que ver con los dispositivos territoriales y trabajar un concepto que venimos elaborando y trabajando también, que es pensar el territorio como dispositivo. Es decir, el territorio como
un lugar de articulación, no como una red, sino como un lugar de articulación que después, si hay tiempo, conversamos un poco sobre eso. Pero también la pandemia, vuelvo al tema de la pandemia, nos hizo ver que hace falta que haya un Estado presente. Y ahí coincido con lo que se planteaba también recién, en el sentido que desde el 10 de diciembre tenemos un Estado presente, que está clarísimo, está presente. Incluso, no quiero usar mucho tiempo ni aburrir, pero la CEPAL está llamando a que el Estado intervenga en el sector salud por el tema de la pandemia. Bueno, y también en este campo, el campo del consumo problemático, creo que es obvio que hace falta un Estado que articule, un Estado que integre, un Estado que también plantee la posibilidad de singularizar la atención, o sea, que no sea una idea, un Estado con una idea totalmente centralizada, sino que también pueda trabajar con las singularidades territoriales y con las singularidades regionales. En ese sentido también me parece importante pensar en la aparición de nuevas metodologías, como decíamos recién, y también nos lleva a algunas cosas que se plantearon y que me gustaría retomar, que es entender el consumo problemático como un proceso histórico-social. Es decir, un proceso histórico-social que tiene que ver con la historia de vida de la persona, que tiene que ver con la biografía de la persona. Y yo coincido con Federico también en lo que decía, no podemos hablar de cura, digamos, le pondría comillas a la palabra, con la idea de la abstinencia. Es decir, tenemos que entender cómo se convive de una u otra manera con la sustancia y entender que desde nuestro punto de vista, que el consumo problemático es un síntoma de algo que sí hay que trabajar, que tiene que ver con la soledad que empezaba a mencionar Pablo, en mi opinión. Después Pablo seguramente lo desarrollará, creo que va por ese lado. Entonces, entenderlo como un proceso también nos sirve para pensar el problema del alcoholismo, que también se mencionó. Y acá yo invito a recuperar un texto de la década de los 80, que es de Eduardo Menéndez, que se llama Morir de alcohol, donde Eduardo Menéndez define el alcoholismo como proceso de alcoholización. Es decir, que el alcoholismo no tiene que ver con la sustancia, y el consumo problemático tampoco sabemos que tiene que ver con la sustancia, sino tiene que ver con una construcción histórico-social que se da en la relación historia y contexto de la persona. Es decir, no es lo mismo, digamos, la perspectiva de vida o la perspectiva de mundo que puede tener un niño de 10 años en el 2010 en la Argentina que en el 2019. Porque todo lo que lo rodea es totalmente distinto 9 años después. Entonces lo que le pase a ese niño en el 2010, en el 2010 vivió un contexto y ese otro niño que en el 2019 vivió otro contexto, va a tener que ver con el contexto. Va a tener que ver cómo el contexto se inscribió en su subjetividad, cómo el contexto lo construyó, no solamente en términos de consumo problemático, sino en términos de aislamiento, en términos de angustia, en términos de soledad, en términos de deterioro de lazos sociales, en términos de problemáticas familiares, en términos de incertidumbre, que es un poco el resultado del neoliberalismo. O sea, yo digo, ¿qué generó el neoliberalismo en nuestra cultura? Incertidumbre. Generó angustia, generó aislamiento, generó soledad, generó ruptura del lazo social. Ahora, si estamos de acuerdo en ese punto, supongamos que nos ponemos de acuerdo rápidamente ahí, yo diría, bueno, ¿cómo intervenimos en función de recuperar lazos sociales? ¿Cómo pensamos la intervención territorial en función de recuperar lazos sociales? ¿Cómo pensamos no en la sustancia, sino en el territorio, construyendo cobijo, apoyo, acompañamiento a la persona, no persecución ni estigmatización, cosa que creo que, por lo que venimos conversando, está totalmente, obviamente, descartado. Pero también vale la pena decirlo, ¿no? Creo que, como decíamos recién, esta idea de proceso implica un nuevo diálogo con los factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes que generan también posibilidades de encuentro con distintos campos de conocimiento. Podemos dialogar tranquilamente con la psicología, con la psiquiatría, con el trabajo social, con la antropología, incluso con el saber que tienen los propios usuarios, en función de ubicarnos desde esta idea de factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes.
En ese sentido, si lo tomamos como problemática social compleja, agrego un concepto más al consumo problemático de sustancias, y lo tomamos como problemática social compleja, no tenemos que olvidar que siempre está dialogando con otros temas. Es decir, una persona que tiene consumo problemático en este momento no solamente tiene consumo problemático, puede estar teniendo problemas de alimentación, puede estar teniendo problemas de habitación, puede estar teniendo problemas de trabajo, puede estar teniendo una enorme cantidad de circunstancias que me parece que no pueden ser solamente abordadas desde lo que hace la sustancia con él o lo que él hace con la sustancia. Tenemos que pensar que esto está totalmente en movimiento, interactuando, construyendo subjetividad y deconstruyendo subjetividad todo el tiempo. Incluso la mirada histórico-social que estamos compartiendo también plantea que la construcción simbólica de la persona que tiene consumo problemático no es la misma hoy que hace un año. No en función solamente de factores individuales, sino también de los factores contextuales. Y acá retomo algo que se dijo recién. No es lo mismo tener consumo problemático cuando se lo vincula al delito a partir de una placa que dice: si tenés problema de droga, llamar a Seronar. Y no es lo mismo tener consumo problemático cuando esa placa no está. Ya ahí se plantea una cuestión donde la política pública está dando una señal diferente en la construcción de lo que sería el imaginario social en mi perspectiva de problema. Creo que estas son las cosas que tenemos que mirar cuando miramos lo social, y no solamente las características socioeconómicas, de exclusión social, etc. Por eso, obviamente sabemos que esto también atraviesa todos los sectores sociales. Por otro lado, creo que las drogas no existen como algo independiente de su forma de utilización. Creo que también compartimos esto. Entonces, la forma de utilización es la que construye el sentido. No es la sustancia la que construye el sentido, ni los estereotipos de consumidores que podamos construir. Sino que ahí yo pondría una fuerte apuesta a la cuestión de la singularidad. Por otro lado, también cuando se mencionaba recién el tema del alcohol y las campañas publicitarias, hay campañas publicitarias vinculadas no solamente con el alcohol, con el uso de fármacos. Es decir, digo, no quiero quitar mucho el tiempo, pero digo rápidamente, ¿cuántas propagandas de fármacos vemos que dicen que para estar bien hay que consumir determinada sustancia? ¿Cuántas propagandas nos sacan el dolor mágicamente a partir de una sustancia? Y nos mejora la vida cotidiana a partir de una sustancia. Entonces creo que también eso hay que discutirlo. No discutirlo, digamos, desde un discurso, discutirlo en una mesa como esta. Me parece útil discutirlo en estos ámbitos también, pero hay que discutirlo a nivel territorial. Hay que deconstruirlo a nivel territorial. Hay que deconstruir el concepto de sociedad indolora que habitamos, en el sentido de que esa sociedad indolora es una sociedad netamente neoliberal, donde se nos vende la idea que no podemos vivir con dolor, que no podemos estar tristes, que no podemos estar sin una sonrisa, porque si estamos sin una sonrisa, perdemos el trabajo. Entonces, bueno, si no me siento del todo bien, me tomo un ibuprofeno y ya está todo, y todo se resuelve. Fíjense cuántas publicidades nos vienen a la cabeza cuando empezamos a ver esto. Entonces, si le ponemos nombre y apellido a esa cuestión, yo esto lo llamaría sociedad indolora. ¿Cómo trabajar territorialmente? ¿Cómo deconstruir esta construcción de sentido y esta construcción de subjetividad que se produce a través de las necesidades económicas de los laboratorios de vender medicamentos y desde una lógica de sociedad indolora que tiene que ver con temas que son mucho más profundos y que se dialogan fuertemente con la filosofía y que ubicaríamos, en la opinión mía, yo lo ubico fuertemente ligado al neoliberalismo. Entonces, en ese sentido, creo que está dicho, pero vale la pena repetirlo, la sustancia se transforma en un objeto de consumo, sea fármaco, sea alcohol o sea una sustancia prohibida. Entonces,
el que tiene consumo problemático, el sujeto que tiene consumo problemático, el usuario que tiene consumo problemático, es casi un hiperadaptado, porque hace lo que le dijeron todo el tiempo por televisión que es lo que hay que hacer. Está haciendo lo correcto. Está consumiendo todo el tiempo. Y está viviendo en función del consumo. Entonces creo que estas cuestiones, que son muy políticas, que son fuertemente ideológicas, es interesante que sean discutidas, pero que sean discutidas no solamente a nivel de lo singular, sino que también sean discutidas a nivel de lo grupal y también sean discutidas y trabajadas a nivel territorial. En ese punto, yo lo que plantearía es la importancia del territorio, decíamos antes, territorio como dispositivo, es decir, como un espacio donde hay una enorme cantidad de componentes, donde está el centro de asistencia, donde está la escuela, donde está la iglesia, donde está otra iglesia, lo que tengamos a nivel barrial, y saber que entre esos elementos hay relaciones de poder, si vamos a una perspectiva más Foucaultiana, pero también hay relaciones vinculadas con el deseo, si vamos a una perspectiva más deleuziana. Sí, me parece importante que trabajemos con el deseo a nivel territorial. Me parece importante que trabajemos el deseo a nivel territorial desde la perspectiva de la integración social. O si quieren, echarlo 2 palabras con respecto a eso. Entonces digo, para no cansar mucho, entender el territorio como un lugar de resignificación de los problemas sociales. Entender el territorio como un espacio de deconstrucción de prejuicios, factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes vinculados con este tema. Y creo que también entender que lo colectivo siempre es ordenador, y uno podría pensar un modelo de intervención territorial que tenga que ver con un sujeto de intervención. Ese sujeto de intervención es la propia comunidad. El horizonte de intervención tendría que ver con la identidad y la pertenencia, es decir, la integración social. Esa modalidad de intervención tendría que trabajar inevitablemente con los movimientos sociales o con las organizaciones populares y las organizaciones libres del pueblo que existan en ese espacio. Es decir, el territorio en tanto dispositivo también implica pensar un para qué estamos ahí. ¿Para qué se está ahí? Se está ahí en función de luchar contra las drogas. A mí me parece que ya eso es una cuestión totalmente perimida y muy colonizada desde una perspectiva muy norteamericana. Creo que estamos en el territorio en función de integrar territorio. Intentamos estar en el territorio en función de recuperar lo que la desigualdad separó o lo que la vida neoliberal separó. Entonces creo que el sentido de intervención territorial se vincula con la integración social, como dijimos antes. Y el territorio es interesante también pensarlo como un lugar de resignificación. Es decir, si yo tengo una visión macrosocial que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias, se va a resignificar el territorio. No es lo mismo, todos lo sabemos, no es lo mismo la problemática vinculada con el consumo en un barrio que en otro barrio. Entonces tenemos que tener instrumentos de intervención dialogados, conversados, acordados, que nos sirvan para ver, para visibilizar esas singularidades, y eso que se singulariza a nivel territorial también vuelve a singularizarse a nivel individual, a nivel microsocial, podríamos decir desde las ciencias sociales. En ese sentido, creo que también la sustancia se singulariza en el territorio, la sustancia significa diferente en diferentes territorios. Entonces, creo que una perspectiva territorial, que es la que uno observa en los dispositivos que se vienen reconstruyendo y levantando desde la Cedronar, implica entender al territorio como una forma de hacer, como un lugar de cobijo, de pertenencia, de encuentro, un lugar de articulación entre necesidades y derechos,
y básicamente un dispositivo que pueda lograr la posibilidad de verme desde otra perspectiva si estoy padeciendo el consumo problemático de sustancias. Creo que desde ahí juega la cuestión del deseo, visto de una perspectiva más vinculada con el pensamiento de Gilles Deleuze, psicoanalítica. Es decir, ¿cómo operamos nosotros como sujetos deseantes en tanto integrantes de un equipo que está trabajando a nivel de un territorio, a nivel de una institución, a nivel de lo que queremos hacer? Pero también tenemos como que trabajar eso, revisar eso, analizar eso, y eso también marca qué tipo de intervención vamos a llevar adelante. Es decir, cómo trabajo la recuperación de lazos sociales va a tener que ver con mi deseo. Cómo trabajo las formas de recuperar lo lúdico y lo expresivo va a tener que ver con mi deseo. Y cómo recuperar lo histórico también va a tener que ver con mi deseo. Yo tomo esos tres elementos: lo lúdico, lo expresivo, lo histórico. Como ejemplo, ¿en función de qué? Vuelvo a lo que dije antes, en función de trabajar fuertemente la identidad, fuertemente la pertenencia, fuertemente la integración social. La integración social por sí misma resuelve el problema. Ayuda a resolverlo, acompaña en la resolución. Termina con esa soledad. En la medida que me siento cobijado por el territorio, ya no me siento tan solo. Ya me siento mucho más acompañado, pero no es una institución que me acompaña, ya no es un acompañante terapéutico que me está acompañando, es un territorio, es mucho más potente eso, es mucho más fuerte, porque eso es algo que me construye y que lo construyo todo el tiempo en la medida que lo transito, en la medida que yo también lo cargo de sentido en la medida de que estoy ahí. Y el equipo que está ahí también lo carga de sentido en la medida que está ahí. Y esa carga de sentido es singular en cada uno de los actores que acabo de mencionar. Bueno, disculpen si fui un poco desordenado, sé que no hay mucho tiempo, agradezco nuevamente la posibilidad de compartir el espacio, espero que Pablo haya resuelto su problema de micrófono, pues me pareció muy interesante lo que venía diciendo y muy interesante también, por supuesto, a Javier y Federico. Muchas gracias. Bueno, gracias Alfredo y además, bueno, nos vino muy bien porque Pablo había comenzado a compartir algunas cuestiones que ahora luego de salvado los temas de sonido, pero quería subrayar alguna cuestión que vos identificabas en relación al proceso histórico-social y también a la importancia de la dimensión política del actor social y de cada una de las organizaciones. Estas personas son sujetos políticos. Entonces, recuperando esa dimensión y también marcar algo que me pareció como interesante, el deseo y cómo ese deseo nos interpela en relación a esos procesos no solo individuales, sino colectivos, que algunas veces en relación a la práctica social enunciamos logros, fortalezas, pero no, acá está puesto en la palabra deseo y la importancia de lo que eso significa. Y además me pareció importante poder dimensionar qué cuestiones pensar también en relación a una problemática social en un contexto de pandemia, pero también de la pandemia, donde también me parece que muchas de las experiencias de las y de los compañeros que trabajan en el territorio, en los equipos técnicos, en la diversidad de espacios, también va orientado en ese sentido. Y otra cuestión más que no quería dejar de señalar de lo que vos compartías, la importancia del territorio como dispositivo también en sí mismo, o sea, como una cuestión para poder problematizar y para poder seguir desarrollando. Bueno, ahora vamos a compartir entonces con Pablo el espacio. Dale, gracias. Espero que ahora se escuche un poquito mejor. Ahí tuve que prender la computadora. No, retomo un poco esta idea que quería plantear. O sea, yo trabajo en centros barriales que están en las villas, acompañando varones, mujeres que
que tienen más problemas de consumo de Paco. Y lo que quería, y esto, ¿no? Como que hablo desde ahí, digamos, ¿no? Que también me parece que está bueno como aclararlo, porque en esto de la problemática del consumo hay un montón, y me parece que en esto los abordajes son distintos en los distintos territorios. Pero el planteo que quería hacer, que la verdad que en el último tiempo lo vengo pensando mucho y veo que faltan como espacio de pensamiento, de reflexión sobre este tema, que es el tema de la gente que realmente está muy sola. Porque un poco lo que traía Federico de los recorridos que ya tienen encima, antes de llegar a los hogares de Cristo, hicieron algún paso por algún hospital, por alguna comunidad terapéutica, por un centro de internación. O sea, no hay gente que viene sin recorrido encima, sino que muchas veces han pasado por varios dispositivos, pero ninguno de ellos pudo ser alojado, ¿no? A veces también uno va construyendo mitos, a veces, y pensamos que faltan dispositivos, y es verdad, digamos, faltan dispositivos y es necesario que cada vez haya más en cada barrio y más cercano, pero la verdad que si uno se pone a pensar, muchas de las personas que llegan, sin duda hay muchas que no llegan, pero muchas de las que llegan, vienen ya con algunas internaciones encima o tratamientos encima. El tema es que lo que les fue pasando en ese recorrido, por esas expulsiones, a veces porque la verdad que a veces los chicos cuando están en consumo, a veces son difíciles también, ¿no? A veces vienen al hospital o al consultorio o a los dispositivos, a veces vienen con la violencia que ellos traen de sobrevivir en la calle o por la policía o por el vecino que lo maltrató. La verdad que siempre es difícil alojarlos, ¿no? Hay que realmente ponerle el cuerpo y tener una decisión, digamos, de alojar esas personas, pero justamente la fragmentación del sistema y de las especialidades y de los lugares que son expulsivos es que es más difícil reconstruir, que es la base para cualquier tratamiento posterior, es recuperar el vínculo de la confianza, ¿no? O sea, el lazo social no es algo que se regenera automáticamente de forma casual o solamente por un intercambio de palabras, sino que hay que reconstruir la confianza, ¿no? O sea, justamente esas personas que a nosotros nos toca acompañar, donde más vienen heridos es en la desconfianza, porque fue en una escuela que los expulsaron, fue en una capilla y los expulsaron, los paró la policía y los llevó en cana, fueron al hospital y los expulsaron. O sea, en todos los lugares, ¿no? Se desconfió de ellos, por problemático, por, bueno, representaciones que tendrá cada institución. Y reconstruir esa confianza es el desafío más grande que tenemos en el abordaje del consumo problemático. Y esa confianza requiere justamente sostener el tiempo, implica acercarse desinteresadamente al otro, ¿no? No buscándole, solucionándole la vida de un día para el otro o tratando de resolverle todos los problemas, sino que tiene que ver con una cercanía y esperar a veces del otro que pueda hablar, ¿no? A veces por ahí pasamos 2, 3 años hasta que el otro nos pueda decir alguna palabra. A veces era, qué sé yo, ir y llevar un mate cocido ahí donde duermen los chicos, ¿no? Con pan, y hasta que te diga su nombre o hasta que te diga, che, ayúdame, necesito ayuda, y por ahí pasan 2, 3 años, 4 años, ¿no? O a veces vienen al dispositivo y uno a veces, por las ansiedades en las que vivimos, queremos crear como un parque de diversiones, ¿no? Para que estén como entretenidos y llenar de actividades para que estén ahí adentro todo el tiempo. Y a veces justamente lo que faltan son espacios vacíos, espacios donde uno siente que está perdiendo el tiempo. Porque cuando uno siente que está perdiendo el tiempo,
es realmente cuando uno le está dando lugar al otro, que pueda opinar, pueda preparar su mate, pedir una canción. A veces yo creo que el gran riesgo a veces que tenemos los dispositivos, como es una atención obviamente, pero que preparamos todo, ¿no? para el adicto, ¿no? Como poniendo el acento muchas veces sobre la droga y convocamos al musicoterapeuta específico en adicciones, convocamos, no sé, el taller de espiritualidad para adicciones y a veces sacándole el foco sobre la droga, sobre la sustancia en sí y volverla a poner sobre la persona, sobre la vida, es cuando empiezan a aparecer otras cosas, donde uno empieza a construir el lazo social. Que fíjense el desafío, y yo creo que vos, Laura, lo podés también traer, pero fíjense ahora en pandemia, apenas se anunció el aislamiento, en las barriadas cerró todo, o sea, cerraron los centros de salud, cerraron todas las oficinas del Estado, ¿no? Sin duda una forma de cuidar, pero sin duda sin entender a veces las dinámicas del territorio y las representaciones que generan en los barrios por las situaciones que viven. Había también una sensación de abandono en los territorios. Y yo les puedo asegurar, y la voy a traer, pero yo creo que todas las casas de atención y acompañamiento comunitario, no me animo a decir el 100%, pero el 95, 96% que estaban en los territorios, que conocían a la gente, se mantuvieron abiertas, aunque sea brindando la comida, brindando una palabra, ¿no? Siempre sosteniendo la mano. Y eso lo puede hacer gente que conoce el barrio, conoce a esas personas y sabe la importancia de construir la confianza, ¿no? Porque es justamente en los momentos más difíciles que uno mantiene una mano sostenida, que hacen que confíen en uno y parta la base para cualquier tratamiento posterior. Y digo una cosita más, en esto de la orfandad que se vive. Imagínense que el año pasado sistematizamos los primeros 100 fallecidos solamente de Barracas, del Hogar de Cristo de Barracas, de los cuales a 20 de esas personas, o sea, 20 de 100, no le pudimos avisar a la familia que esa persona había fallecido. O sea, y yo les puedo asegurar que nos rompemos el lomo para avisarle a esa familia, a algún familiar, a algún amigo, vecino, para avisarle que falleció. Es un número, a mí me impactó cuando, ¿no? Uno tenía la hipótesis de lo que sucedía, pero cuando uno lo ve, sin duda en los números, por eso tan importantes los espacios de formación, de discusión, de investigación, la verdad que es un número fuerte, porque habla, uno a veces lo escucha en otras áreas, ¿no? Uno lo escucha cuando se habla de los manicomios o en las cárceles o mismo en la dictadura militar, del arrasamiento subjetivo que se da en las instituciones cerradas. Y la verdad que nuestra sociedad también genera arrasamientos subjetivos en las personas que va expulsando del sistema. Porque las personas que están expulsadas del sistema, que llegan a los hogares, sobre todo de vuelta de consumo de Paco, también tienen que cambiar su nombre para sobrevivir, también pierden totalmente noción del tiempo y espacio, que a veces nos olvidamos, pero hoy pasan 7 días despiertos consumiendo y uno se le acerca y no sabe ni qué día es hoy, o qué año es hoy, ni siquiera el día, a veces ni siquiera saben el año. Entonces, me parece que reflexionar sobre ese arrasamiento subjetivo, que la verdad que en eso también hay que admitirlo, digamos, los centros barriales nuestros, o los CACs en general, uno va creciendo y hay que jerarquizarlos y hay que darle reflexión y formación. La verdad, por ahí no somos los mejores teóricos, digamos. Los centros barriales están capacitados técnicamente, podríamos decirlo. Pero hay algo que sí, que somos muy buenos y hay
y la verdad que en eso inflo el pecho, pero digamos, en algo que sí somos muy buenos es en la reconstrucción del lazo social y generar de vuelta el tejido social. Y para mí traigo esto también para cuando se abran las becas de investigación en Cedronar y a otros que quieran investigar en esta línea. Yo comparto con lo que traían en la reflexión, la verdad que medir el tratamiento por si dejó de consumir o no es muy básico, muy lineal. Yo creo que el desafío que tenemos como dispositivo de adicciones, pero lo puedo decir a nivel de la sociedad también, y los sueños, sí, uno mide los países de cómo se van desarrollando, ¿no? Uno habla de un país desarrollado cuando tiene industrias, cuando tiene cuánto mide el Producto Bruto Interno, cuánta, no sé, gente vive o el ingreso educativo. Pero imagínense qué lindo sería medir el desarrollo del país por la calidad de los vínculos que genera hacia adentro. Y yo creo que eso es lo que hacen los centros barriales nuestros. O sea, lo que hay que medir, para mí, sobre todo en esta población arrasada, es cómo se van reconstruyendo esos lazos con el centro barrial, con la familia, con las instituciones, las referencias que va teniendo. Poder medir esa calidad del vínculo y poder medir los lazos que se van construyendo, me parece que es muy importante para pensar en la efectividad de un tratamiento, ¿no? Si deja de consumir o no, porque a muchos los acompañamos a morir en consumo, pero yo les puedo asegurar que esa persona que muere en consumo, hasta el último día fuimos a visitarlo, preguntarle cómo estaba, hasta nos hacemos cargo del propio entierro, ¿no? De una manera simbólica de cómo acompañar toda la vida del proceso. Bueno, ese es para cualquiera que quiera ingresar, me parece, en consumos problemáticos, me parece que el punto de partida es reconstruir la confianza, más que pensar alguna técnica terapéutica. La base que sostiene todo es la confianza. Bueno, muchas gracias. Agradecerles a los compañeros, a cada una de las personas que estuvieron, sobre todo en este último momento, que luego le voy a dar el pie a Rosario, que va a compartir algunas informaciones, en la posibilidad de seguir pensando y complementando, ¿no?, las ideas, las prácticas. Algo de lo que dijo Pablo también me hizo reflexionar en esto que señalaba Alfredo en relación a lo lúdico, ¿no? A recuperar algo de lo lúdico, ¿no? No desde, sino en este espacio de encuentro y de aprendizaje de las personas. Así que agradecer una vez más a los compañeros sus miradas también, como decía Pablo, puestas en construcción y en acto, con experiencias concretas que atravesando algunos desde algunos dispositivos y también de los distintos ámbitos donde nos movemos. Así que nuevamente gracias y le voy a dar la palabra a Rosario que va a hacer un aviso. Muchas gracias a los 4 compañeros. Bueno, solo para despedirnos, muchas gracias a todas las personas que estuvieron participando en YouTube, en el vivo, con los comentarios. Quiero decir que todos ustedes tienen un club de fans, después si quieren les mandamos los comentarios, pero muchas gracias por la escucha respetuosa. Para nosotros el campus virtual es un espacio hermoso de intercambio donde estamos trabajando con compañeras y compañeros de todo el país y de todos los actores que intervienen en esta temática. En prevención, en el ámbito escolar, en el acompañamiento de las juventudes, en las cuestiones de género y diversidad. Digo, estamos con 5 cursos actualmente funcionando y estamos abriendo ahora 3. Ahí estamos dejando en el chat para que se conecten al campus virtual, y para cualquier consulta o comentario que tengan para las panelistas también nos pueden enviar un mail ahí al mail que están dejando las compañeras. Este es el primer panel del ciclo de formación. Vamos a hacer uno por cada curso hasta fin de año, todos los miércoles a las 11. Tenemos el panel de acompañamiento y juventud. Así que
cualquier duda, muchas gracias de verdad a todas y todos por participar. Nos estamos encontrando de nuevo. Gracias. Vamos. Hasta luego. Sí. ¿Verdad? La gente escribe, mirá.